detente. No pienses en el espacio como un vacío. Piensa en él como un océano. Y en ese océano, nuestro sistema solar no es un continente. Es una burbuja, una diminuta y frágil esfera de influencia generada por una estrella de tamaño mediano, flotando en una oscuridad tan vasta que desafía la imaginación. Durante toda la historia humana, hemos vivido en el centro protegido de esta burbuja, asumiendo que el universo es un lugar ordenado, predecible y fundamentalmente seguro. Creemos conocer las reglas porque las reglas dentro de nuestra casa parecen funcionar. Pero por primera vez estamos enviando sondas, pequeños ojos robóticos, más allá de la seguridad de nuestro porche, hacia el verdadero borde de nuestro mundo. Y lo que están viendo no es la calma que esperábamos. Están detectando anomalías, fenómenos que no deberían existir según nuestros modelos. Señales que sugieren que el océano interestelar no está vacío, sino que es un entorno activo, violento y, quizás, fundamentalmente extraño. Este viaje no es solo sobre la distancia, es sobre el colapso de nuestras suposiciones. Estamos descubriendo que nuestra burbuja, la heliosfera, no es solo un escudo que nos protege del cosmos. También es una jaula que nos ha impedido ver la verdadera naturaleza de la realidad. A medida que nos acercamos al borde del sistema solar, no solo estamos mapeando el espacio, estamos empezando a ver las grietas en las paredes de nuestra prisión. Y estamos empezando a preguntarnos si las leyes de la física que damos por sentadas son universales, o si son simplemente las reglas locales de nuestra pequeña y aislada provincia cósmica. Para entender la extrañeza que aguarda en la frontera, primero debes redefinir tu concepto de hogar. Nuestro sistema solar no termina en la órbita de Neptuno o Plutón. Esa es solo la zona residencial. El verdadero límite es un campo de batalla invisible, una frontera definida por una guerra silenciosa que ha durado 4,5 mil millones de años. Por un lado, tienes al Sol, que no solo emite luz y calor, sino que exhala constantemente un huracán de partículas cargadas llamado viento solar. Este viento viaja a más de 1,5 millones de kilómetros por hora, empujando hacia afuera en todas direcciones, creando una burbuja magnética protectora conocida como la heliosfera. Esta burbuja es tu verdadero hogar. Es la única razón por la que la vida compleja pudo evolucionar en la Tierra. Actúa como el campo de fuerza de una nave estelar, desviando la mayor parte de la radiación cósmica mortal, los rayos galácticos de alta energía que provienen de supernovas y agujeros negros distantes, que de otro modo destrozarían nuestro ADN. Por otro lado, tienes el medio interestelar, el océano. No es un vacío, es una sopa delgada de gas, polvo y partículas cargadas que llena el espacio entre las estrellas. Y este medio no es estático. Nuestra burbuja, nuestro sistema solar, se está moviendo a través de él a una velocidad de 828.000 kilómetros por hora. Esta colisión constante entre el viento solar, que empuja hacia afuera, y el medio interestelar que presiona hacia adentro, crea una frontera. Esa frontera, la heliopausa, es el borde de nuestro sistema solar. Es el punto donde la presión de nuestro Sol, finalmente, se rinde a la presión de la galaxia. Durante décadas pensamos que esta transición sería suave, un simple desvanecimiento. Pero las sondas Voyager, nuestros primeros emisarios en esta tierra de nadie, han demostrado que estábamos equivocados. La frontera no es un desvanecimiento, es un muro. Cuando la Voyager 1 cruzó la heliopausa, en 2012, esperábamos que sus sensores reportaran una caída en la temperatura
a medida que entraba en el frío del espacio profundo. En cambio, detectó algo que desafía la lógica termodinámica. Justo fuera de nuestra burbuja, en el espacio que asumíamos que era casi el cero absoluto, las partículas estaban increíblemente calientes. La sonda detectó una pared de fuego, una región donde el plasma interestelar, el gas de hidrógeno que impregna la galaxia, se calienta a temperaturas de hasta 50.000 grados Celsius. Esto es casi 10 veces más caliente que la superficie del Sol. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede el vacío helado del espacio interestelar albergar un muro de calor tan intenso? La teoría principal es que esta pared de fuego no es fuego en el sentido tradicional. Es el resultado de una compresión violenta. A medida que nuestra heliosfera choca contra el medio interestelar, actúa como la proa de un barco, acumulando y comprimiendo el gas de hidrógeno frente a ella. Esta compresión, similar a como una bomba de bicicleta se calienta al presionar el aire, calienta el hidrógeno a temperaturas extremas. Pero esto crea una paradoja filosófica. Significa que nuestro hogar, nuestra burbuja de existencia, está literalmente rodeada por un muro de plasma incandescente. No estamos flotando en una calma fría, estamos navegando a través de un horno. Esta pared de fuego es la primera pista de que el universo fuera de nuestra puerta es fundamentalmente diferente. Es un entorno de alta energía, un lugar donde el vacío mismo está bajo una presión y una temperatura que nunca experimentamos aquí. La heliosfera no es solo un escudo, es un refrigerador. Nos mantiene artificialmente fríos y seguros, aislados de la verdadera temperatura del cosmos. El borde de nuestro sistema solar no es el comienzo del vacío, es el comienzo de un infierno. Mientras la Voyager se adentraba más allá de la pared de fuego, sus instrumentos comenzaron a registrar otro fenómeno inexplicable. El silencio que esperábamos del espacio profundo no era silencio en absoluto. La sonda comenzó a detectar un zumbido persistente, una vibración de baja frecuencia en el plasma interestelar. Imagina estar en un submarino en el fondo del océano. Apagas los motores y esperas un silencio absoluto, pero, en cambio, escuchas un murmullo constante que reverbera a través del casco. Eso es lo que la Voyager escuchó. Este sonido no es una onda sonora en el aire, por supuesto, sino oscilaciones en la densidad del gas interestelar, ondas de plasma que la sonda puede medir. Al principio, los científicos pensaron que estas eran ondas de choque transitorias, causadas por erupciones de nuestro propio Sol, que viajaban hacia afuera y golpeaban el medio interestelar. Pero a medida que la Voyager se alejaba, el zumbido no se detenía. Se convirtió en la banda sonora constante del espacio profundo. Esto es profundamente inquietante. El espacio no está muerto, está vibrando. El océano cósmico no está en calma, tiene una corriente, un pulso. La pregunta que atormenta a los cosmólogos es: ¿qué está causando el zumbido? ¿Una fuente externa, como un agujero negro distante o una estrella de neutrones, no podría producir una vibración tan uniforme en una región tan vasta del espacio? La fuente parece ser intrínseca al propio medio. Es como si el vacío mismo tuviera una frecuencia de resonancia. Esto transforma nuestra percepción del espacio interestelar. Ya no es un cementerio pasivo de partículas, es un medio activo, un sistema dinámico con su propia energía y sus propias reglas. El zumbido es la prueba de que el vacío no está vacío y el silencio no es silencio. Es la voz del abismo. Y es una voz que no habíamos anticipado, una señal de que estamos entrando en un reino donde nuestras leyes de la física
forjadas en la calma de nuestra burbuja, podrían ser insuficientes para describir la realidad. La tercera y quizás más extraña anomalía tiene que ver con la forma de nuestra propia casa. Durante décadas, los modelos por computadora predijeron que la heliosfera debería tener una forma específica. Una esfera aplastada en la parte delantera, la proa, y una larga cola de cometa extendiéndose detrás de ella a medida que nuestro sistema solar se mueve a través de la galaxia. Esta forma parecía lógica, similar a la estela que deja un barco en el agua. Era la imagen que aparecía en todos los libros de texto de astronomía. Era nuestra comprensión fundamental de la estructura de nuestro hogar. Sin embargo, los datos combinados de las sondas Voyager, la misión Cassini de Saturno y el explorador IBEX de la NASA pintaron una imagen completamente diferente y desconcertante. La heliosfera no tiene una cola larga. De hecho, parece no tener cola en absoluto. Las mediciones sugieren que nuestra burbuja no es un cometa, sino algo más parecido a una esfera casi perfecta, quizás ligeramente deformada, como un croissant cósmico. Esto es como descubrir que la estela de un barco no es una línea de espuma, sino un círculo perfecto que rodea al barco. Desafía las leyes de la fluidodinámica, tal como las entendemos. ¿Por qué nuestra burbuja no tiene cola? La respuesta es tan misteriosa como perturbadora. Una posibilidad es que el campo magnético del medio interestelar sea mucho más fuerte de lo que habíamos calculado. Si el campo magnético galáctico es lo suficientemente denso, podría estar restringiendo nuestra heliosfera, evitando que forme una cola y apretándola en una forma más esférica. Esto implica que no estamos navegando por un océano tranquilo, sino a través de un campo de fuerza magnético. Estamos siendo activamente confinados. Es como si el universo hubiera puesto paredes magnéticas a nuestro alrededor. Otra teoría sugiere que la física dentro de la heliopausa, la frontera misma, es mucho más turbulenta de lo que imaginábamos, con procesos de reconexión magnética que cortan la cola antes de que pueda formarse. Pero sea cual sea la causa, la implicación es la misma. La interacción entre nuestro sistema solar y la galaxia es mucho más compleja y violenta de lo que nadie predijo. Nuestra burbuja no solo está siendo erosionada, está siendo activamente esculpida por fuerzas que apenas comenzamos a comprender. Su forma extraña es una cicatriz, la evidencia física de que las paredes se están cerrando. A medida que nuestras sondas se aventuran más allá de los planetas, la fuerza de la gravedad del Sol se debilita. Este decaimiento sigue una ley matemática precisa y elegante, la ley del inverso del cuadrado. Es una de las reglas más fundamentales y probadas de la física. Debería mantenerse perfectamente, sin importar cuán lejos viajes. Sin embargo, en los confines del sistema solar, hemos comenzado a ver indicios de que esta ley sagrada podría estar desviándose. Conocida como la anomalía de las Flyby, los científicos notaron por primera vez en la década de 1990 que las naves espaciales que realizaban maniobras de asistencia gravitatoria alrededor de la Tierra, usando la gravedad del planeta para acelerar, a veces obtenían un pequeño e inexplicable impulso de velocidad. La desviación era minúscula, milímetros por segundo, pero estaba ahí y la física conocida no podía explicarla. Más recientemente, un análisis del movimiento de cometas de período largo, aquellos que provienen de la nube de Oort, la hipotética esfera de escombros helados que rodea el sistema solar a casi un año luz de distancia, también ha insinuado anomalías. Sus órbitas no siempre se ajustan perfectamente
a las predicciones basadas únicamente en la gravedad del Sol y los planetas conocidos. Parecen estar siendo influenciados por algo más. Este algo podría ser una nueva física. Algunos teóricos han propuesto modificaciones a la ley de la gravedad a grandes distancias, como la dinámica newtoniana modificada, TEMOND. Pero otra posibilidad es mucho más tangible y siniestra. Podría ser que no estemos solos en la oscuridad. La anomalía podría ser la firma gravitacional de un objeto masivo y no detectado que acecha en los confines de nuestro propio sistema solar. El planeta 9. La evidencia de este planeta hipotético no es una fotografía, sino una sombra gravitacional, un patrón en las órbitas de objetos distantes en el cinturón de Kuiper, que parecen estar agrupados y pastoreados por la influencia de un mundo masivo e invisible. Si el planeta 9 existe, cambia fundamentalmente nuestra comprensión del borde del sistema solar. Significaría que la frontera no es un vacío en declive, sino el territorio de otro poder, un gigante helado cuya gravedad compite con la del Sol, creando una región de inestabilidad y caos gravitacional. El borde no es el final de nuestro sistema, es el comienzo del reino de otro. Si combinamos estas anomalías, una pared de fuego, un zumbido cósmico, una burbuja deformada y una gravedad que se comporta de manera extraña, la imagen que emerge es profundamente inquietante. El borde de nuestro sistema solar no es un lugar, es una advertencia. Es la prueba de que vivimos en una anomalía. Nuestra heliosfera es una pequeña isla de calma, orden y física predecible. En 1900, medio de un océano galáctico que es turbulento, energético y fundamentalmente alienígena. Esto nos obliga a reconsiderar la naturaleza de nuestro escudo. Hemos pensado en la heliosfera como una bendición, el útero cósmico que nos nutrió. Pero también es una prisión. Nos ha aislado tan perfectamente que hemos confundido las condiciones de nuestra celda con las leyes del universo. Hemos desarrollado toda nuestra ciencia, nuestra filosofía y nuestra cosmología basados en los datos recopilados desde el interior de esta burbuja protegida. Es como un habitante de una tribu aislada, en una selva profunda, que nunca ha visto el océano, y por lo tanto concluye que el mundo entero está hecho de árboles y tierra. Nosotros somos esa tribu. El zumbido cósmico y la pared de fuego son el sonido distante de las olas rompiendo en una orilla que ni siquiera sabíamos que existía. Esta realización es a la vez humillante y aterradora. Sugiere que nuestra física podría ser incompleta, una física de baja energía que funciona bien en nuestro vecindario tranquilo, pero que se desmorona en el entorno de alta energía del espacio real. Quizás las constantes fundamentales no son tan constantes. Quizás el vacío mismo tiene diferentes propiedades allá afuera. Estamos saliendo de la cueva platónica, y la luz del exterior no es la luz reconfortante de la verdad, sino el resplandor de un horno. Para comprender la magnitud de nuestro aislamiento, debemos de construir el concepto mismo de espacio vacío. Tu intuición, moldeada por la vida en la Tierra, te dice que el vacío es la ausencia de cosas, es la nada. Pero la mecánica cuántica nos ha enseñado que la nada es un concepto que la naturaleza no permite. El vacío del espacio no está vacío. Es un caldo hirviente de potencialidad, un campo de energía fluctuante llamado energía del punto cero. En cada centímetro cúbico del espacio más vacío, pares de partículas virtuales, materia y antimateria, están constantemente apareciendo a la existencia, existiendo por una fracción infinitesimal de segundo antes de aniquilarse mutuamente y desaparecer. Este fenómeno se conoce como espuma cuántica.
El vacío es un lugar ruidoso y caótico a la escala más pequeña. Normalmente, esta espuma cuántica es un juego de suma cero. Pero la física de nuestra heliosfera, nuestro escudo magnético, podría estar creando una condición única. Es posible que nuestra burbuja sea un entorno de vacío falso, un estado de energía metastable. Piensa en ello como agua superenfriada. Es líquida, pero está por debajo del punto de congelación y quiere desesperadamente convertirse en hielo. Solo necesita un desencadenante. Nuestra región del espacio podría ser un estado temporalmente estable, que fuera de la heliopausa colapsa a un vacío verdadero, con un nivel de energía más bajo y, por lo tanto, con leyes físicas diferentes. El zumbido y la pared de fuego podrían ser las firmas de la energía liberada en esta transición de fase en nuestra frontera. Sería como vivir dentro de una burbuja de aire en el fondo de un océano de agua. La física dentro de la burbuja es radicalmente diferente a la del exterior. El borde de nuestro sistema solar, entonces, no sería solo una frontera magnética, sino una frontera ontológica. Sería el punto donde las reglas fundamentales de la realidad cambian. No estamos simplemente viajando a través de diferentes regiones del espacio. Podríamos estar viajando a través de diferentes fases de la realidad misma. Esta idea de una física localizada, de que nuestra burbuja es una zona especial, se ve reforzada por los mensajeros que nos llegan del exterior. Durante la mayor parte de la historia, los únicos objetos que hemos estudiado son los que nacieron aquí, dentro de nuestra burbuja. Los planetas, los asteroides, los cometas, todos se formaron a partir de la misma nebulosa solar y por lo tanto comparten una química y una historia comunes. Son nuestra familia. Pero en 2017, esa sensación de aislamiento familiar se hizo añicos. Los astrónomos detectaron un objeto que se movía a través de nuestro sistema solar a una velocidad tan alta y en una trayectoria tan extraña que no podía haberse originado aquí. Era un visitante de otro sistema estelar, un vagabundo del océano interestelar. Lo llamaron Oumuamua. Oumuamua no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. No era un cometa. No tenía la cola de gas y polvo que cabría esperar. No era un asteroide típico. Tenía una forma extraña, alargada y parecida a un cigarro, y rotaba de manera caótica. Y lo más extraño de todo, después de pasar cerca del Sol, aceleró alejándose, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. Esta aceleración no gravitacional no pudo ser explicada por el desgasamiento, ya que no se observó ninguno. La llegada de Oumuamua, seguida por el cometa interestelar Borisov en 2019, es una prueba física de 1900 que el océano exterior está poblado por objetos fundamentalmente diferentes a los nuestros. Son fragmentos de otros mundos, formados bajo otras estrellas, con otras químicas y otras historias. Son la prueba de que la galaxia no es un entorno homogéneo. Cada sistema estelar es su propia isla, con su propia ecología única. Y nosotros estamos siendo visitados por la fauna de estas otras islas. Oumuamua es el equivalente cósmico de encontrar un pez de las profundidades abisales varado en la orilla de tu playa local. Su extraña biología te dice que el entorno del que proviene es inimaginablemente diferente al tuyo. El borde de nuestro sistema solar es la costa donde estas criaturas alienígenas aparecen por primera vez. La existencia de Oumuamua nos obliga a enfrentar una pregunta que la ciencia ficción ha planteado durante mucho tiempo, pero que ahora se ha convertido en una posibilidad científica seria. ¿Son estos visitantes siempre naturales? La aceleración anómala de
Oumuamua llevó a algunos científicos, como Avi Loeb de la Universidad de Harvard, a proponer una hipótesis audaz. El objeto no era una roca, sino un artefacto. Quizás una vela solar, una fina lámina de material diseñada para ser impulsada por la presión de la luz estelar. Quizás una sonda rota de una civilización desaparecida. Esta idea fue recibida con un enorme escepticismo por la comunidad científica, y con razón. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Pero el simple hecho de que la hipótesis no pudiera ser descartada por completo abrió una caja de Pandora conceptual. Nos obligó a considerar que el medio interestelar podría no ser solo un vacío lleno de rocas y gas. Podría ser un cementerio. A lo largo de los 13.000 millones de años de historia de la galaxia, innumerables civilizaciones podrían haber surgido, construido imperios y desaparecido, dejando atrás los restos de su tecnología. Sondas, naves, fragmentos de megaestructuras, a la deriva silenciosa en el vacío durante eones. El espacio interestelar podría estar lleno de estos fantasmas tecnológicos, y el borde de nuestro sistema solar es la primera red que tenemos para atraparlos. Las anomalías que vemos en la frontera, el zumbido, la pared de fuego, podrían no ser fenómenos puramente naturales. Podrían ser las secuelas de eventos tecnológicos antiguos, el eco de una guerra galáctica, el calor residual de una red de energía a escala estelar. Es una especulación salvaje, pero nos empuja a darnos cuenta de que al cruzar la heliopausa no solo estamos entrando en una nueva región del espacio, estamos entrando en un nuevo estrato de tiempo profundo. Estamos saliendo de nuestro presente y entrando en un museo cósmico que contiene los restos de miles de millones de años de historia galáctica, una historia de la que no formamos parte. Si el universo es un museo de civilizaciones muertas, entonces la pregunta más importante es ¿por qué están muertas? Esto nos lleva al concepto del gran filtro. La idea propuesta para explicar la paradoja de Fermi, la aparente contradicción entre la alta probabilidad de vida extraterrestre y la falta de evidencia de ella, sugiere que hay alguna barrera, algún desafío universal, que es tan difícil de superar que casi ninguna civilización lo logra. La pregunta es, ¿dónde está ese filtro? ¿Está detrás de nosotros? Es decir, la aparición de la vida o la inteligencia es increíblemente rara. ¿Y ya hemos pasado la prueba? ¿O está delante de nosotros? Si el filtro está delante de nosotros, entonces el silencio de la galaxia no es una señal de que somos especiales, sino una premonición. Significa que las civilizaciones inteligentes universalmente se autodestruyen antes de poder colonizar la galaxia. Quizás a través de la guerra nuclear, el cambio climático descontrolado, o más sutilmente, a través de una tecnología que no pueden controlar, como la inteligencia artificial o la nanotecnología. Desde esta perspectiva, el borde de nuestro sistema solar adquiere un nuevo y siniestro significado. Es el borde de nuestra cuarentena. Mientras estemos confinados aquí, nuestra capacidad de autodestrucción es local. Podemos destruir la Tierra, pero no podemos dañar la galaxia. Sin embargo, en el momento en que crucemos esa frontera de manera significativa, en el momento en que comencemos a enviar sondas autorreplicantes o a establecer colonias en otros sistemas, nos convertimos en un actor galáctico. Y es entonces cuando podríamos encontrarnos con el verdadero gran filtro. Quizás el filtro no es algo que nos hacemos a nosotros mismos. Quizás el filtro es algo que el universo nos hace una vez que nos volvemos lo suficientemente ruidosos. El silencio del espacio podría no ser el silencio de la ausencia,
sino el silencio de la cautela. La idea de un filtro cósmico nos lleva a una de las hipótesis más oscuras para explicar el silencio, la hipótesis del bosque oscuro, popularizada por el autor de ciencia ficción Liu Cixin. Compara el universo con un bosque oscuro por la noche. Cada civilización es un cazador armado que se desliza entre los árboles. El objetivo de cada cazador es sobrevivir, y en un bosque oscuro, la supervivencia depende de permanecer en silencio. Si revelas tu posición, ya sea encendiendo una luz o haciendo un ruido, atraes la atención de otros cazadores. Y no puedes saber si esos otros cazadores son amigos o enemigos. No puedes saber si son más fuertes o más débiles. La comunicación es lenta y llena de potencial para malentendidos. Por lo tanto, la única estrategia segura es asumir que cualquier otra forma de vida es una amenaza potencial. Y si detectas a otro cazador, la única respuesta lógica es disparar primero, eliminar la amenaza antes de que tenga la oportunidad de eliminarte a ti. En este escenario, el universo está lleno de vida, pero todos se esconden en un estado de terror, paranoico. El silencio no es una ausencia, es una estrategia. Si esta hipótesis es cierta, entonces el borde de nuestro sistema solar es la peor línea que podríamos cruzar. Nuestras sondas Voyager, con sus discos de oro que anuncian nuestra ubicación y biología, no son embajadores de paz. Son gritos en el bosque oscuro. Al aventurarnos más allá de nuestra burbuja, no estamos explorando, nos estamos exponiendo. Estamos encendiendo una fogata y esperando que los depredadores que acechan en la oscuridad sean amigables. Las anomalías en la heliopausa podrían ser las primeras señales de que no estamos solos. El zumbido podría ser el sonido de los motores de un depredador. La burbuja deformada podría ser la evidencia de la presión de una esfera de influencia vecina. La frontera no es solo un límite físico, es una línea de frente, y la hemos cruzado sin darnos cuenta de que estábamos en guerra. Hemos viajado desde la física de nuestra burbuja solar hasta la sociología galáctica, pero ahora debemos dar el paso final hacia la metafísica. ¿Qué pasa si el borde del sistema solar no es solo una frontera física o estratégica, sino el borde de nuestra realidad renderizada? Esto nos lleva a la hipótesis de la simulación. La idea, que ha pasado de ser una broma filosófica a un tema de serio debate entre físicos y tecnólogos, sugiere que nuestra realidad es una simulación por computadora increíblemente avanzada. El argumento estadístico es simple. Cualquier civilización que sobreviva lo suficiente para desarrollar la capacidad de simular universos, probablemente creará miles de millones de ellos. Por lo tanto, es estadísticamente abrumador que estemos en una de las simulaciones en lugar de en la única realidad base. Si esto es cierto, entonces el universo que observamos es análogo a un mundo en un videojuego. Y todos los videojuegos tienen límites, tienen un borde del mapa. Más allá de ese borde, el mundo no está renderizado, o las leyes de la física del juego comienzan a fallar. ¿Podrían las extrañas anomalías en el borde de nuestro sistema solar ser los glitches que ocurren cuando nuestras sondas se acercan al límite de nuestra área de juego renderizada? La pared de fuego podría ser un artefacto de renderizado, un error en el cálculo de la temperatura del vacío. El zumbido podría ser el ruido del hardware subyacente del universo. La forma extraña de la heliosfera podría ser el resultado de la interacción de nuestra zona de simulación con otra, o simplemente un límite de computación. Esta idea es casi imposible de probar o refutar,
pero ofrece una explicación unificadora para la extrañeza. Sugiere que las leyes de la física no son fundamentales, sino que son el código del programa en el que vivimos. Y como cualquier programador sabe, el código puede tener errores, especialmente en los bordes. En este escenario, la Voyager 1 no es solo una nave espacial, es un explorador de 1900 exploits, un programa que está probando los límites del sistema, buscando las grietas en el código de la Matrix. Si las leyes de la física son simplemente el código de una simulación, entonces la pregunta más profunda es, ¿podemos hackearlo? Una de las implicaciones más extrañas de algunas teorías de la gravedad cuántica, como la correspondencia ADS/CFT o el principio holográfico, es que nuestra realidad tridimensional podría ser una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional distante. En esencia, somos un holograma. El disco duro del universo estaría en su frontera más lejana. En nuestro caso, el borde del sistema solar podría representar una especie de caché local de esta información holográfica, una membrana donde las reglas de nuestra provincia cósmica están codificadas. Las anomalías que observamos podrían ser el resultado de la interacción de nuestra proyección local con la pantalla holográfica. Las ondas Voyager, al acercarse a esta pantalla, estarían midiendo la resolución de píxeles del universo. El zumbido podría ser la frecuencia de actualización de la pantalla. La pared de fuego podría ser el calor generado por el proyector. Esto transforma la exploración espacial en una forma de ingeniería inversa. No estamos simplemente midiendo el espacio. Estamos intentando leer el código fuente del universo desde dentro del programa en ejecución. Cada partícula que medimos, cada campo que analizamos, es una línea de este código. Y el borde del sistema solar es donde el código se vuelve inestable, donde las costuras de la simulación se hacen visibles. Si alguna vez pudiéramos entender y manipular este código, las implicaciones serían divinas. Podríamos reescribir las constantes de la naturaleza, crear materia a partir de la nada, o incluso abrir portales a otras regiones de la simulación. El borde del sistema solar no sería una barrera, sino una interfaz de programación de 1900 aplicaciones, API, para la realidad misma. Independientemente de si vivimos en un bosque oscuro, una simulación o simplemente un universo físico extrañamente formado, el viaje al borde de nuestro sistema solar nos ha enseñado una lección fundamental: la soledad. Durante toda nuestra existencia hemos estado confinados a una pequeña isla, la Tierra, dentro de una burbuja un poco más grande, la heliosfera. Hemos vivido con la ilusión de la compañía, rodeados de planetas, lunas y asteroides. Pero a medida que nos aventuramos hacia afuera, nos damos cuenta de que todo lo que hemos conocido es parte de una única y aislada unidad familiar. Más allá de la heliopausa, yace un vacío de una escala que es fundamentalmente solitaria. Las estrellas están tan lejos que la luz tarda años en cruzarlas. Las galaxias están tan distantes que el espacio mismo se expande más rápido de lo que podemos viajar. El universo es un lugar diseñado para el aislamiento. Y esta soledad tiene un profundo efecto psicológico. Nos obliga a confrontar nuestra propia insignificancia. Somos una mota de polvo, en una mota de polvo, en una burbuja, en un océano de la nada. Pero también nos obliga a confrontar nuestra propia importancia. Si estamos solos, si el silencio de la galaxia es real, entonces la pequeña llama de la conciencia que arde en nuestro planeta es la cosa más rara y preciosa del universo. Somos la única parte del cosmos, hasta donde sabemos,
que puede mirar hacia atrás y maravillarse de su propia existencia. El borde del sistema solar es un espejo. Al mirar hacia la vasta y vacía oscuridad, no solo vemos el espacio, nos vemos a nosotros mismos, una anomalía solitaria en la inmensidad. Este entendimiento no debería llevarnos a la desesperación, sino a un profundo sentido de responsabilidad. Al final, el viaje al borde del sistema solar es un viaje hacia adentro. Cada anomalía que descubrimos en el espacio exterior refleja una grieta en nuestra comprensión interior. La pared de fuego en la heliopausa refleja nuestro desconocimiento de la energía del vacío. El zumbido cósmico refleja nuestra ignorancia sobre la naturaleza fundamental del espacio-tiempo. La forma extraña de nuestra burbuja revela nuestra ceguera ante las fuerzas que nos moldean. Y el silencio de la galaxia refleja nuestra pregunta más profunda sobre nuestro propio propósito. Hemos pasado de ser una especie que creía que la Tierra era el centro del universo a una que entiende que somos una mota de polvo a la deriva en la periferia de una galaxia entre miles de millones. Y ahora estamos aprendiendo que incluso nuestro pequeño rincón de la galaxia es una anomalía, una burbuja de calma en un océano de caos. Este conocimiento es una forma de madurez. Es el momento en que un niño se da cuenta de que la casa en la que vive no es el mundo entero, sino solo una casa en una calle, en una ciudad, en un país, y que el mundo exterior es mucho más grande, más extraño y más peligroso de lo que jamás imaginó. La humanidad está en ese momento ahora. Nuestras sondas Voyager son como niños asomando la cabeza por la puerta principal por primera vez, con los ojos bien abiertos por el asombro y el terror. Lo que hagan a continuación, lo que nosotros hagamos a continuación, definirá el futuro de nuestra especie. ¿Nos retiraremos a la seguridad de la casa o tendremos el coraje de dar un paso hacia el vasto y desconocido vecindario que nos espera? La confrontación con el borde no es una elección, es una inevitabilidad. Nuestro Sol nos está empujando constantemente hacia el medio interestelar. No somos una casa estática, somos una nave y la corriente nos lleva. La pregunta no es si nos encontraremos con el océano, sino cómo nos prepararemos para él. Las anomalías son las primeras olas que golpean nuestro casco. Son advertencias. Nos están diciendo que nuestras teorías son inadecuadas, que nuestras suposiciones son ingenuas y que nuestra tecnología es primitiva. Ignorar estas advertencias es una forma de suicidio cósmico. Continuar como si el universo fuera un lugar seguro y predecible es invitar al desastre. La única respuesta lógica es la humildad y la curiosidad. Debemos aceptar que no lo sabemos todo. Debemos financiar la ciencia, construir mejores telescopios, enviar más sondas y escuchar el zumbido del vacío con más atención. Debemos tratar cada anomalía no como un problema para nuestros modelos, sino como un regalo, una pista que nos ofrece el universo sobre sus verdaderas reglas. El borde del sistema solar es la gran frontera, no solo en distancia, sino en conocimiento. Y la exploración de esa frontera es el desafío más importante al que se ha enfrentado la humanidad. Es una prueba para ver si podemos superar nuestro tribalismo y nuestra arrogancia para unirnos como una especie y enfrentar los misterios del cosmos. El viaje al borde nos enseña que el universo es un lugar de estructuras anidadas, de muñecas rusas de la realidad. Vivimos en un planeta que está dentro de un sistema solar, que está dentro de una burbuja heliosférica, que se mueve a través de una nube interestelar local, que orbita dentro de una galaxia, que está siendo arrastrada a través del universo por fuerzas que no entendemos
Cada capa tiene sus propias reglas, su propio entorno y sus propios peligros. Y en cada transición de una capa a otra, descubrimos que nuestra realidad es más extraña de lo que pensábamos. Esta estructura anidada sugiere que la exploración nunca termina. Siempre habrá otra frontera, otro borde, más allá del cual las reglas cambian de nuevo. Quizás más allá de nuestra galaxia, las leyes de la física son diferentes. Quizás nuestro universo mismo es solo una burbuja en un multiverso mucho más grande. El borde del sistema solar es solo el primer velo de una serie infinita de velos. Y el acto de levantar esos velos, de mirar hacia lo desconocido, a pesar del miedo, es quizás el único propósito discernible que podemos encontrar en este cosmos. No estamos aquí para encontrar respuestas definitivas. Estamos aquí para hacer preguntas cada vez más profundas. La extrañeza en la frontera no es una falla en el universo, es la característica principal. El universo es fundamentalmente extraño y nuestro pequeño bolsillo de normalidad es la verdadera anomalía. Al enfrentarnos a la inmensidad y la extrañeza del universo exterior, nos vemos obligados a reevaluar nuestras propias vidas. Si el cosmos es tan vasto y nuestra existencia tan frágil y aislada, ¿qué importancia tienen nuestras preocupaciones diarias, nuestras ambiciones, nuestros conflictos? Esta perspectiva cósmica puede ser a la vez paralizante y liberadora. Puede hacernos sentir que nada de lo que hacemos importa, o puede liberarnos para decidir qué es lo que realmente importa. Si estamos solos en esta vasta oscuridad, entonces los lazos que formamos, el conocimiento que creamos y la belleza que experimentamos aquí, en nuestra pequeña burbuja, no son triviales. Son las únicas luces en el vacío. Son las únicas cosas que se oponen a la entropía y la nada. El borde del sistema solar, al mostrarnos la escala de nuestra soledad, también nos muestra la escala de nuestro significado. Nuestro significado no nos es dado por el universo. Es algo que creamos nosotros mismos, en desafío a un universo que es indiferente a nuestra existencia. Somos los creadores de significado en un cosmos sin sentido. Y ese es el poder más grande que se puede imaginar. El zumbido del espacio no es una amenaza, es una invitación. Es una invitación a escuchar más atentamente, a mirar más profundamente y a pensar con más audacia. La historia de la exploración humana es una historia de empujar los bordes. Cruzamos océanos creyendo que nos caeríamos por el borde del mundo. Rompimos la barrera del sonido creyendo que nuestros aviones se desintegrarían. Dividimos el átomo a pesar del temor de que incendiaríamos la atmósfera. En cada etapa nos enfrentamos a un borde conceptual, un límite de lo que creíamos posible, y lo cruzamos. El borde del sistema solar es la versión definitiva de esta historia. Es el límite físico de nuestro hogar y el límite metafórico de nuestra comprensión. Las anomalías que encontramos allí son los dragones en el borde del mapa, los monstruos marinos que las antiguas cartografías advertían que existían más allá del mundo conocido. Y nuestra respuesta a esos dragones definirá quiénes somos. ¿Seremos la especie que vio los dragones, se asustó y se quedó en el puerto seguro? ¿O seremos la especie que construyó naves más fuertes, afiló sus espadas y navegó directamente hacia la advertencia que decía: «Aquí hay dragones», no por arrogancia, sino porque la necesidad de saber qué hay más allá es la fuerza más fundamental que nos impulsa? Las sondas Voyager son la punta de esa lanza. Son nuestra voluntad encarnada en titanio y silicio, navegando hacia el corazón del misterio.
Hemos establecido que el universo es un lugar de fronteras. Pero estas fronteras no son muros estáticos, son membranas dinámicas y permeables. Los objetos interestelares como Oumuamua nos demuestran que el espacio entre las estrellas no es una barrera insuperable, sino una red de autopistas cósmicas. Las partículas y los objetos fluyen constantemente de un sistema a otro, llevando consigo información química y potencialmente biológica. Esto nos lleva a la teoría de la panspermia, la idea de que la vida misma podría no haberse originado en la Tierra, sino que llegó aquí desde el espacio exterior, viajando a bordo de un asteroide o un cometa. Si esto es cierto, entonces no somos nativos de esta burbuja. Somos inmigrantes. La vida en la Tierra es en sí misma una forma de anomalía interestelar. Esto desdibuja aún más la línea entre nosotros y ellos, entre hogar y exterior. El borde del sistema solar no es una frontera que nos separa del resto del universo. Es una membrana celular a través de la cual la galaxia respira. Estamos constantemente intercambiando materia y energía con el medio interestelar. Somos parte de un ecosistema galáctico mucho más grande e interconectado de lo que jamás imaginamos. Y si los bloques de construcción de la vida pueden cruzar la heliopausa, entonces la vida misma, en su forma más tenaz, también puede hacerlo. Quizás la verdadera sorpresa no sea encontrar anomalías en el borde del sistema solar, sino darnos cuenta de que la mayor anomalía de todas somos nosotros. La deformación de nuestra heliosfera, la compresión de nuestra burbuja, es una de las pistas más poderosas sobre nuestro entorno inmediato. No estamos flotando en un gas uniforme. Los datos sugieren que nuestro sistema solar está pasando actualmente a través del borde de una estructura conocida como la nube interestelar local y está a punto de entrar en una región de gas mucho más densa y altamente magnetizada, conocida como el complejo de nubes del bucle 1. Esto significa que en escalas de tiempo geológicas, el entorno de nuestro sistema solar está a punto de cambiar drásticamente. La presión sobre nuestra heliosfera aumentará. Esto podría hacer que la burbuja se encoja, acercando la peligrosa radiación cósmica a la Tierra. Podría alterar el clima de nuestro planeta e incluso afectar la estabilidad geológica. El borde del sistema solar no es un lugar estático a miles de millones de kilómetros de distancia. Es una frontera climática que se está moviendo hacia nosotros. Somos como un barco que ha disfrutado de aguas tranquilas y cielos despejados, sin darnos cuenta de que estamos navegando directamente hacia un huracán galáctico. Las anomalías que vemos ahora son solo las primeras ráfagas de viento, las primeras olas de la tormenta que se avecina. Este no es un futuro lejano. En 1900, términos cósmicos, está a la vuelta de la esquina. Y a diferencia del clima en la Tierra, no hay ningún lugar donde podamos refugiarnos de esta tormenta. Abarca años luz. La única opción es reforzar las defensas de nuestro barco y navegar a través de ella. Si el planeta 9 es real, su existencia resuelve algunas anomalías, pero crea otras mucho más profundas. ¿Cómo llegó allí? Un planeta tan masivo no debería haberse formado tan lejos del Sol, donde el material del disco protoplanetario era escaso. Hay dos posibilidades, y ambas son dramáticas. La primera es que el planeta 9 es un exiliado. Se formó más cerca del Sol, en la misma región que Júpiter y Saturno, pero una interacción gravitacional caótica con uno de estos gigantes gaseosos lo expulsó a una órbita lejana y excéntrica. Es un hermano perdido de la Tierra, desterrado al frío y la oscuridad. La segunda posibilidad
es aún más extraña. El planeta 9 podría no ser nuestro hermano en absoluto. Podría ser un huérfano adoptado, un planeta errante, nacido alrededor de otra estrella y expulsado de su propio sistema, que fue capturado por la gravedad de nuestro Sol mientras pasaba a la deriva por el espacio. Si esto es cierto, entonces tenemos un mundo alienígena, un verdadero exoplaneta, dentro de los límites de nuestro propio sistema solar. Sería el objeto más fascinante que la humanidad podría estudiar, un pedazo de otro mundo al que podríamos enviar una sonda. El borde del sistema solar, en este escenario, no es solo el límite de nuestra propia creación, sino una zona de intercambio, un puerto cósmico donde los mundos pueden ser intercambiados entre las estrellas. La gravedad extraña que sentimos no es una falla en las leyes de la física, es la firma de un intruso. La idea de que nuestra burbuja nos protege de una realidad más hostil tiene un corolario escalofriante. ¿Qué pasa si la burbuja se rompe? La heliosfera no es una estructura permanente, está alimentada por el viento solar, que a su vez es producto de la actividad magnética del Sol. El Sol tiene ciclos, períodos de alta y baja actividad, y en escalas de tiempo mucho más largas, su producción de viento puede variar drásticamente. También es posible que una onda de choque de una supernova cercana pueda comprimir o incluso colapsar temporalmente nuestra heliosfera. Si nuestro escudo fallara, aunque fuera por un breve periodo, la Tierra quedaría expuesta directamente al bombardeo de los rayos cósmicos galácticos. Las partículas de alta energía inundarían nuestra atmósfera, destruyendo la capa de ozono y exponiendo la superficie a una radiación letal. Causaría mutaciones masivas, extinciones y podría freír nuestra tecnología electrónica. El borde del sistema solar no es una fortaleza, es un paraguas en medio de un monzón. Y los paraguas pueden romperse. La estabilidad de la vida en la Tierra no es una garantía. Depende de la salud de una burbuja, magnética e invisible, que está en una batalla constante con fuerzas galácticas que son inimaginablemente más poderosas. Vivimos por el capricho de esa burbuja. Su extraña forma y su comportamiento anómalo no son solo curiosidades científicas, son indicadores de la tensión a la que está sometida. Son las grietas que aparecen en el muro de una presa antes de que se rompa. En última instancia, el borde del sistema solar nos obliga a adoptar una nueva cosmología de la existencia, una que se define no por centros, sino por fronteras. Hemos pasado de un modelo geocéntrico a uno heliocéntrico, y luego a un modelo acéntrico, donde no hay un lugar especial en el universo. Pero quizás eso también sea incorrecto. Quizás el universo se define por sus transiciones, sus bordes. La vida existe en el borde del agua y la tierra. La conciencia existe en el borde entre el sueño y la vigilia. La civilización florece en los bordes de los imperios. De manera similar, la física más interesante podría estar ocurriendo en los bordes cósmicos. El horizonte de sucesos de un agujero negro, el frente de onda del Big Bang y la heliopausa de una estrella. Estos no son solo límites, son crisoles. Son lugares donde diferentes estados de la materia y la energía chocan, donde las reglas se rompen y donde se crea nueva información. Al estudiar el borde de nuestro sistema solar, no estamos simplemente mapeando los límites de nuestro hogar. Estamos estudiando el motor de la creación universal. Estamos observando el proceso por el cual el orden emerge del caos y la complejidad nace de la simplicidad. La extrañeza no es un error, es el proceso en acción. Es el sonido del telar del universo tejiendo la siguiente capa de la realidad.
La pared de fuego, el plasma calentado a 50.000 grados en la frontera de nuestro sistema, presenta un desafío de ingeniería monumental para la exploración futura. Las sondas Voyager sobrevivieron a su paso porque son increíblemente pequeñas y el plasma es extremadamente delgado. El calor total transferido a la nave fue mínimo, pero para una nave espacial más grande, tripulada, o para una sonda diseñada para permanecer y estudiar esa región, este muro de calor sería un obstáculo formidable. Requeriría un blindaje térmico y de radiación mucho más allá de cualquier cosa que hayamos diseñado. Es la primera de muchas barreras que la naturaleza ha colocado para mantenernos en casa. No es solo la distancia lo que hace difícil el viaje interestelar, es el entorno mismo. El espacio no es benigno, es hostil, y cada capa de esa hostilidad requiere un nuevo nivel de ingenio tecnológico para superarla. Esta pared de fuego es el primer guardián en la puerta. Superarla será la primera prueba de si somos una especie destinada a permanecer en su cuna, o si tenemos lo necesario para convertirnos en viajeros interestelares. El borde del sistema solar no es solo un destino, es un examen. Y las preguntas del examen están escritas en las leyes de la termodinámica y la física de partículas. Fracasar en este examen no significa simplemente que una misión falle, significa que nuestra especie podría estar permanentemente confinada a esta única y frágil burbuja. La revelación de que nuestra heliosfera es asimétrica y está siendo aplastada por fuerzas externas es una metáfora perfecta de nuestra condición existencial. Creemos que somos los dueños de nuestro destino, que nuestra voluntad y nuestra inteligencia nos permiten dar forma a nuestro mundo. Pero en la escala cósmica somos increíblemente pasivos. Estamos siendo esculpidos por fuerzas que no controlamos y que apenas entendemos. El campo magnético galáctico, la densidad de la nube interestelar local, la gravedad de estructuras invisibles. Estas son las manos que dan forma a nuestra burbuja. Nuestra existencia misma está condicionada por este entorno externo. Si estuviéramos en una región diferente de la galaxia, con un campo magnético más débil o un gas más denso, la heliosfera podría ser completamente diferente y la Tierra podría ser inhabitable. Nuestra sensación de control es una ilusión nacida de nuestro confinamiento. El borde del sistema solar nos recuerda que somos productos de nuestro entorno, nos usamos, y a medida que ese entorno cambia, nosotros también debemos cambiar o perecer. La adaptabilidad no es solo una estrategia para la evolución biológica, es una necesidad para la supervivencia cósmica. El zumbido del plasma interestelar, esa vibración constante del vacío, podría ser la pista más profunda de todas. En la física cuántica, todo es en última instancia una vibración. Cada partícula es una excitación en un campo cuántico. La realidad, en su nivel más fundamental, no está hecha de cosas, sino de notas, de frecuencias. La materia es simplemente una sinfonía de estas vibraciones. Si el espacio mismo tiene una frecuencia de resonancia
universo, por su propia naturaleza, parece conspirar para mantener las cosas separadas y simples. La entropía trabaja para desmoronar las estructuras complejas. La expansión del espacio trabaja para aislar las galaxias. Y el silencio del vacío trabaja para convencernos de que estamos solos. La exploración es nuestra respuesta a esa conspiración. Es el acto de decir no. Es el esfuerzo por conectar, por comprender y por construir complejidad en un universo que tiende hacia la simplicidad y la muerte térmica. Cada dato que la Voyager envía a casa, cada nueva anomalía que descubrimos, es una pequeña victoria en esta rebelión. Es una afirmación de que aunque seamos pequeños, frágiles y estemos confinados a una burbuja, en un océano de ganado, nos negamos a ser pasivos. Nos negamos a aceptar el silencio. Seguiremos gritando nuestras preguntas al vacío, no porque esperemos una respuesta de un dios o de un alienígena, sino porque el acto mismo de preguntar es lo que nos define. El acto mismo de viajar hacia un borde, a pesar de los peligros y las extrañezas, es la declaración de propósito más profunda que nuestra especie puede hacer. El descubrimiento de que el sistema solar es una burbuja viajando a través de un océano cósmico nos obliga a abandonar nuestra última pizca de centralidad. Ya no somos el centro físico ni el centro temporal, y ahora aprendemos que ni siquiera somos el centro contextual. Estamos a la deriva. Esta deriva nos lleva a través de diferentes climas galácticos. La nube interestelar local en la que nos encontramos ahora es relativamente cálida y tenue, pero los astrónomos han identificado regiones mucho más densas y frías en nuestro futuro orbital alrededor del centro galáctico. En unos pocos miles de años, una escala de tiempo muy corta en términos cósmicos, entraremos en una de estas nubes densas. El resultado será una compresión aún mayor de nuestra heliosfera. La pared de fuego se acercará, la radiación cósmica aumentará y la propia naturaleza del espacio interplanetario dentro de nuestro sistema cambiará. Es como saber que tu casa, que ahora está en un clima templado, está a la deriva hacia la Antártida. Te obliga a pensar en el futuro de una manera completamente diferente. No puedes asumir la continuidad. Debes prepararte para un cambio fundamental en las condiciones de existencia. El borde del sistema solar no es una línea estática, es una frontera meteorológica que se acerca y trae consigo un invierno galáctico que durará milenios. La implicación más profunda de las anomalías gravitacionales, ya sea por un planeta 9 o por una nueva física, es que la fuerza que nos mantiene anclados al suelo podría no ser puramente local. La gravedad, a diferencia de las otras fuerzas, parece tocar todo el universo a la vez. Si una parte de la gravedad que experimentamos se filtra desde otras dimensiones o es la influencia de objetos masivos fuera de nuestro sistema, entonces nuestra propia existencia está intrínsecamente ligada a la estructura a gran escala del cosmos. No somos una isla gravitacional, somos una provincia en un imperio gravitacional. Esto significa que los eventos que ocurren a años luz de distancia pueden tener efectos sutiles, pero medibles, en nuestro propio patio trasero. Un cúmulo de materia oscura al otro lado de la galaxia podría estar alterando la órbita de un cometa en la nube de Oort, que un día podría ser enviado hacia la Tierra. El borde del sistema solar es donde estas influencias externas se vuelven notorias por primera vez, donde la gravedad local del Sol se debilita lo suficiente como
Al final, la extrañeza en la frontera de nuestro sistema solar no es una colección de problemas aislados, sino una narrativa unificada. Es la historia de nuestra transición de una especie planetaria a una especie galáctica. Es el rito de paso cósmico. Cada civilización en el universo, si sobrevive lo suficiente, debe enfrentar este momento. El momento en que se dan cuenta de que su mundo es solo una cuna y que el universo real es mucho más grande, más antiguo y más extraño de lo que sus mitos o su ciencia inicial podrían haber predicho. Es un momento de humildad existencial. Las anomalías son las lecciones. La pared de fuego nos enseña sobre la energía del vacío. El zumbido nos enseña sobre la naturaleza del espacio-tiempo. La burbuja deformada nos enseña sobre las fuerzas que nos confinan. Y la gravedad anómala nos enseña sobre nuestra conexión con el todo. La forma en que respondamos a estas lecciones determinará nuestro destino. ¿Las veremos como monstruos aterradores y nos esconderemos? ¿O las veremos como maestras y aprenderemos? El borde del sistema solar es nuestra escuela final y el examen es la